Hola, ¿qué tal amigos? Hoy he decidido dejarles esta cuarta parte de relatos que he buscado por la web. Espero la disfruten, sin más que decir comencemos. Lágrimas de sangre. Cuando nos mudamos a casa de mi difunta tía Ana, presentía que algo iba a cambiar en mi vida, y que el colosal ejército de adicciones que se moldaba en mí, por fin iba a ser derrotado satisfactoriamente por mi superación humana. Los que nos mudamos éramos cuatro, mi hermana menor Crisma, mi hermano mayor Rolo, mi fiel esposa Bella y yo. Una vez que nos asentamos, todo nos vino mejor que antes en aquel caserón antiguo. O al menos eso era lo que pensábamos. Siempre tuvimos una buena convivencia entre los cuatro, una convivencia de beatos. Algunos pensarán que vivir con tu esposa y dos hermanos es algo bastante inapropiado para la privacidad de una pareja, pues no, en mi caso no lo era. Puesto que mi hermano mayor sentía un profundo cariño hacia Bella. Por otro lado, mi hermanita solo la aceptaba y no demostraba queja alguna en el asunto. Pasaron los jubilosos días cargados con copas de pureza y alegría, dado que estábamos en plena primavera. La estación de la que se adueñaban los pajarillos, que no paraban un instante en dar a conocer sus divinas canciones. Una de mis estaciones favoritas, por cierto, donde las flores demuestran todo su esplendor a máximo y donde los amores surgen o renacen. En mi caso, quería hacer renacer mi amor con Bella, ya que desde el viaje no habíamos tenido intimidad, algo a lo que estábamos muy acostumbrados. Pero antes de llenar de mariposas mi alma con su hermoso y escultural cuerpo, decidí buscar entre unas cajas viejas y polvorientas un retrato del que hablaba frecuentemente papá. Este retrato pertenecía a la difunta tía Ana. Según papá, en el retrato se podía apreciar lo bella que era nuestra tía en su plena y viva juventud. Después de una minuciosa búsqueda en el segundo piso, logré encontrar el famoso retrato del que tanto alardeaba papá. Y sin dudas tenía razón, porque tía Ana se veía realmente radiante. Si no hubiese sido mi pariente y si hubiese sido de mi misma edad, no habría perdido tiempo alguno en acortejarla, ofreciéndome como su primer pretendiente. En el transcurso de mi exitosa búsqueda, el tiempo no había perdonado a Ana y ya era de noche. La hora indiscutible de ir a recomponer energías, con una suculenta comida que era más que seguro que estaba en la mesa de la sala principal, en el primer piso. Cuando llegué hasta la mesa no encontré a nadie, ni Bella, ni Rolo, ni Crisma. Como si la tierra se los hubiese tragado y jamás los hubiese digerido. Desconcertado por la ausencia de todos, me dirigí al refrigerador para picar algo y engañar a mi estómago. Algo que logré con éxito. Luego me dispuse a buscar a todos mis cercanos, como un constructor de familias dispersas. Subí al segundo piso y me dirigí sin control alguno de mi cuerpo hasta mi habitación, para encontrar a mi queridísima Bella, mi hermosa mujer, mi divina y fiel señora. Pero cuando llegué hasta la habitación mis ojos vieron lo más repugnante y traicionero que jamás hubiesen querido avistar. Era mi fiel esposa con mi único y despreciable hermano. En pleno acto sexual, transpirados como cerdos y con los ojos dados vuelta por tanto placer. Cuando me vieron se taparon, y dijeron lo más insulso que había escuchado en toda mi puta vida. No, es lo que tú piensas. Dijo mi querido hermano mayor. El ejemplo de la traición, el primogénito. Es cierto, y afirmó mi infiel y arpía esposa. Y al ver y escuchar esto no les dije nada y solo me retiré del lugar como un perro con el rabo entre las piernas. Después de lo vivido tenía que tomar un poco de aire puro de las afueras. Me retiré de la casa de la discordia, tomé el auto y me dirigí al bar más cercano donde conocía una ramera de la zona y descargué toda mi furia con ella. Después de todo lo mal vivido llegué a mi casa, aproximadamente a las 3 de la madrugada. Con una borrachera considerable y con una furia extrema que anidaba en mis entrañas. Decidí acostarme en el sofá. Pero cuando estaba a punto de sentarme en su suave tapizado, escuché la única voz en toda aquella maldita casa. Una voz que provenía del segundo piso, una voz a la que nunca hubiese querido oír. Androni, 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 se escuchaban los susurros angelicales y suaves ante los oídos humanos. Por una curiosidad realmente humana, decidí ir al segundo piso y averiguar quién era el dueño o dueña de esta voz.
Una vez que logré subir las eternas escaleras que conducían al segundo piso, la voz siguió musicando para guiarme hasta su ubicación. Y en un corto espacio del tiempo pude darme cuenta de dónde provenía. Pero algo en mi mente adecuada a lo cordial me decía que esto no podía ser cierto. Y con un elevado grado de pavor me dirigí hasta las cajas donde estaba el retrato de tía Ana, la cual era dueña de la voz. Pero ¿y esto? No puede ser cierto, le dije al retrato. Sin dudas lo vivido era una locura. Muchas veces pasó por mi mente que todo esto era efecto del alcohol, pero después me di cuenta que no era así. Hola, querido mío, me dijo el retrato. Este retrato demostraba unos signos de viveza aterradora, era como un ser carnal solo que atrapado dentro de un cuadro. Tía Ana demostraba a leguas gestos exactos de un humano banal, a diferencia que su rostro era más pálido al de un mortal. Era como si ella jamás se hubiese ido y como si siempre hubiese estado atrapada en aquella pintura. Hola, tía, le contesté, amablemente y con mucho temor. Veo y que tienes muchas penas. Pues no solo lo ves, sino que realmente tengo muchas penas, le dije. Quizá y yo pueda ayudarte. Me dijo, con un tono de voz cargado de picardía. No, lo creo, tía, le dije desganado, lo que he sufrido no tiene cabida a ninguna ayuda. Pues al no saber con exactitud qué es lo que has sufrido, entonces ¿y cómo sabré si puedo ayudarte? Aportó con razón propia a su argumento. Está bien. Exclamé, lo que sucedió fue bueno y encontré a mi esposa con Roro. Vaya, y esto sí que es algo triste, trató de consolarme. Pues sí. ¿Quieres que te ayude? Me preguntó con un tono de voz extraño. Por supuesto, le contesté, sabiendo que lo mío no tenía solución, o al menos desde mi punto de vista. Entonces te ayudaré, dijo. Mañana amanecerás encontrando una gran sorpresa, una sorpresa radiante, despampanante e inimaginable. Está bien y confío en ti, le dije, reacio a que pueda solucionar mi problema. Una vez que quedamos en acuerdo con mi tía, o más bien con su retrato, volví a mi objetivo principal. Ir al sofá y pegar los ojos hasta el otro día, que solo anhelaba que sea mejor al vivido. Los pajarillos me despertaron con sus cantillos, en el radiante día sábado. Pero si hubo algo que llamó toda mi preciada atención en aquella mañana fue el no haber visto a mi hermana preparando el desayuno, dado que esto era costumbre en ella. Pasaron unos minutos después de que me estirara como los felinos y de que bostezara vagamente. Sin acordarme por efecto de la borrachera, de ninguna toma de la película de la noche anterior, me dirigí al baño a lavarme y a despedir todos los desperdicios de mi cuerpo, que rebalsaba en fortaleza. Una vez que llegué al enorme baño que se encontraba en el segundo piso, como casi todos los lugares de la casa, lavé mi lagañoso rostro y cepillé mis careados dientes. Pero en ese ínterin los recuerdos de la noche anterior habían vuelto como si alguien me hubiese dado un golpe en la cabeza. Recuerdos que me incitaban a averiguar cuál había sido la solución del retrato de tía Ana ante mis notables problemas. La primera persona a la que fui a visitar fue a mi hermanita menor. Cuando llegué a su habitación propicié unos 3 golpecillos en la puerta antes de entrar, porque le molestaba mucho mi presencia en su cuarto. Siempre era mejor avisar de mi llegada. Pero tras tocar vagamente sin rumbo alguno por las corrientes sónicas, nadie atendió a la puerta. Sin titubear la abrí irrumpiendo en su cuarto. Y cuando ingresé a la habitación vi lo más aterrador y morboso que jamás había visto en mi asquerosa vida. Era mi hermana menor ensartada con clavos ferroviarios contra la pared, en posición de crucifixión, completamente desnuda, con 3 estacas apuñalando su vagina y dejando que la sangre fluyera de su genital corrompido. Los pechos desgarrados con los pezones pendiendo de un hilo de piel, ojos y boca cosidos a la perfección, impidiendo la vista por la eternidad y obstruyendo todo tipo de alimento. Y su cuerpo pálido y virginal tenía precisas incisiones que formaban inscripciones paganas e intimidantes de las cuales desconocía totalmente. Inscripciones en un idioma, al parecer lo bastante extraño y desconocido por la humanidad. Después de llorar un considerable momento, sollocé y salí de la habitación que demostraba el lado más oscuro de la muerte y de la ayuda del retrato. Al ver esto me imaginé qué es lo que les había tocado a mis verdaderos traidores. Lo que no comprendía aún era el porqué de la muerte de mi preciada hermana. Además tenía mucho miedo por aquel retrato del demonio.
que sin dudas, tenía una forma muy aterradora de solucionar los problemas. Cuando abrí la puerta de la habitación de Bella los encontré a ellos asesinados, torturados, ultrajados, de forma macabra y sádica para la mente de un humano. Bella estaba con un palo ensartado en su vagina, el cual hacía notar su otra extremidad saliendo de su enorme boca que lo tragaba todo. Le faltaba el cuero cabelludo, no tenía sus hermosos ojos negros y tenía incrustadas en cada oído palancas de metal. Pero lo que más hurtó mi atención fue lo que tenía escrito en sus senos, algo que decía lo siguiente: soy una puta, me encantan las pijas enormes. Esto, no mentía por ninguna razón. A veces pensaba que todo lo sucedido se lo tenía bien merecido y que mi persona tenía un cierto grado de goce en tal situación. Pero aún faltaba otra de las víctimas o condenados, una persona de lo más despreciable e inmunda. Una ser capaz de engañar a su propia sangre, del cual era mejor alejarse que acercarse. Mi excelso hermano el primogénito no se había escapado del trágico castigo por parte del retrato. Él estaba a tan solo un cuerpo de Bella y de la peor manera se encontraba sin signos de vida. Rollo carecía de sus extremidades, las cuales estaban clavadas en las paredes del cuarto con unos clavos de tamaño considerable. Por otro lado, tenía estacas introducidas en su carne que enfilaban desde su cuello hasta su pene. Como si todo esto no hubiese sido suficiente, sus ojos estaban salidos hacia afuera, sus oídos estaban rasgados y su boca faltante de sus tan preciados labios, los cuales usaba para besar a mi difunta mujer. Después de ver las torturas que habían sufrido mis seres cercanos, que alguna vez fueron queridos, me decidí ir en busca del truculento retrato de tía Ana. Una vez que llegué hasta mi objetivo, abrí la caja de cartón donde estaba el tan anhelado retrato y lo tomé, en un movimiento de tal rapidez que mi alma no lo notó. Tía Ana se encontraba firme, fusionada al retrato, llorando como nunca, pareciendo una verdadera chiquilla remilgada. Pero lo que realmente me dejó cuajado, no fue el haber visto llorar al retrato, sino lo que lloraba el retrato. No eran lágrimas comunes, eran lágrimas de sangre, tan roja como los ríos del infierno. Esta imagen me causaba un cierto y considerable grado de terror, tristeza, angustia y hasta furia. No lograba comprender qué era lo sentido en aquellos momentos, tan torturadores para mí existir. El retrato seguía impetuoso en su posición, sin dejar de llorar. Y en su momento de pena eterna decidí hacerle una pregunta que atormentaba mi ser a cada minuto que pasaba. Ana, exclamé, para hacer que vuelva en sí, algo que resultó con mucho éxito. ¿Qué quieres, Andrón?, me preguntó después de sollozar. Solo quiero saber ¿y por qué matasteis a Crisma? Porque ella también era una pecadora, me contestó con mucha confianza de sí misma. ¿Y cuál fue el pecado que cometió hacia mi persona?, le pregunté, atónito. Cuando tu hermano y tu mujer te engañaban, ella lo sabía todo. Solo que callaba, porque estos dos le pagaban un dinerillo, contestó a mi gran pregunta. Sin dudas todos mis seres queridos eran unas verdaderas mierdas humanas. Personas de lo más despreciables y traicioneras, que se vendían al mejor postor o al que tenga el pene más grande, en el caso de mi mujer. Esto no es una pesadilla, dudé en aquel momento, ¿verdad? No, todo es real, apaciguó mi alma. ¿Sabes qué, tía? ¿Qué, hijo? Eres la única persona, o más bien el único ser, del que puedo fiarme y del que nunca me separaré, le dije, con toda la franqueza del mundo. Gracias, y mi amor, tus palabras me han aliviado. De tal forma que estoy lista para solucionar tus otros, tan inquietantes problemas. ¿Acaso lo deseas? El retrato de tía Ana me volvió a hacer la misma pregunta de un principio. Y yo volví a contestarle con mucho entusiasmo. Hay un hombre y un tal Godín, le dije, es el dueño de un restaurante de las cercanías. Me encantaría que me ayudaras con este tipo. Mi conocimiento era voraz respecto a cuál sería la ayuda que iba a recibir nuevamente de parte del retrato. Y decidí junto a tía Ana convertirme en un castigador etéreo de mis enemigos hasta el fin de mi vida o hasta el principio de la eternidad. Más allá de los sueños. La tarde moría lentamente en el horizonte, cuando Sonia estuvo de nuevo frente a su casa.
No había vuelto a ella desde que fuera al velatorio de Samuel, su marido, el día anterior, y le costaba horrores tener que abrir la puerta y enfrentarse a las sombras de su anterior vida. La última vez que le vio fue hace tan poco y estaba tan rebosante de vida que le costaba asimilar el golpe que la vida le había dado. Aunque, cuando más lo pensaba, menos culpaba a la vida y más al conductor ebrio que se empotró contra el coche de su marido hacía 2 noches. Sonia sacó las llaves de casa y se quedó inmóvil, sin poder meterlas en la cerradura. Entonces guió su mano con dulzura a Ángela, logrando así que la puerta cediese ante ellas. Vamos cariño, tienes que entrar. No sirve de nada evitarlo, susurró Ángela al oído de Sonia, mientras le acariciaba con ternura el hombro. Él lo habría querido así, Sonia, y lo sabes. Él no habría querido morir, Ángela, zanjó Sonia. Su amiga se quedó entonces en silencio, mirando al suelo avergonzada. Hablarle a una persona que acaba de perder un ser querido nunca era fácil ni tampoco era el fuerte de Ángela. Las dos amigas entraron finalmente en la casa, que estaba en penumbras. En el hall se encontraba el inmenso reloj de pared lanzando tic-tacs regulares. Era el único sonido que daba una apariencia de vida a la casa, aunque este fuera mecánica. ¿Quieres que te coja la urna?, preguntó Ángela. Sonia se quedó entonces mirando atónita la urna que tenía bajo el brazo. Las cenizas de su marido aún estaban calientes, emanando de ellas una agradable calidez que estremecía a Sonia. Sí, por favor. Ponla sobre la repisa de la chimenea. Le encantaba ese sitio, balbuceó Sonia, rompiendo en lágrimas. Su amiga se apresuró en tomar la urna y colocarla donde le había indicado Sonia para volver seguidamente junto a ella, para tratar de consolarla. Vamos Sonia, trata de descansar un poco. Ha sido un par de días duros. Necesitas dormir. Por favor. Sonia la miró con los ojos enrojecidos, 2 grandes surcos negros arañaban su rostro lívido, dándole un aire tétrico. Tienes que limpiarte el maquillaje, cariño, dejó caer Ángela mientras le limpiaba los restos de pintura a Sonia con la manga del vestido. No quiero, Sonia. Quiero estar a solas con Samuel, suplicó mirando en dirección a la urna. Te entiendo, pero no me iré hasta que te duches y te pongas el pijama. Si quieres, mientras te duchas te preparo un caldito, ¿vale? Sonia iba a negarse, pero Ángela la cortó. Y no aceptaré un no por respuesta, y amenazó con tono fingidamente ofendido. Sonia sonrió entonces débilmente y se dirigió cabizbaja hacia el dormitorio en el cual había compartido tanto con Samuel. Todo le recordaba a su marido. La casa parecía una cáscara vacía en la que únicamente cabía el eco de sus pasos. No habría más carcajadas cómplices ni caricias. Toda la vida de su marido estaba en una urna, esperando que el viento se la lleve a su antojo. En el pasillo se paró un momento ante la puerta cerrada del despacho de Samuel. Giró el picaporte y abrió la puerta. Todo estaba como lo había dejado 2 días antes. Junto a una montaña de notas y manuscritos se alzaba la torre del ordenador, exánime. La pantalla, tan sombría como el ánimo de Sonia, revelaba que no estaba trabajando Samuel en su nueva novela. Sonia se esforzó por no llorar recordando la ilusión que Samuel derrochaba con aquel nuevo proyecto. Según le comentó una semana antes, casi había terminado la historia. Un capítulo más y la otra gran obra maestra de Samuel, bromeó cuando estuvo bajo del edredón con Sonia. Espero que mi bichillo me lo corrija antes de mandarlo a estos de la editorial. Siempre leía sus novelas. Le gustaba que fuera así. Aunque a ella no le gustaba demasiado el mote que le puso de bichillo, y más sabiendo que surgió a raíz de la crítica bastante ácida que hizo de su primera novela. Pero según le dijo luego Samuel, esa crítica hizo que se replantease la novela y que resultara finalmente un bestseller. Así que bueno, al final se acostumbró a lo de bichillo. Sonia cerró la puerta y entró en su dormitorio. Sus gestos eran lentos y torpes. Parecía estar viviendo una pesadilla de la que costaba despertarse. Un par de veces tuvo incluso que sentarse para hundir su rostro entre las manos y sollozar lo más silenciosamente posible para no alertar a Ángela, que estaba preparando el caldo en la cocina. Tras la ducha volvió al comedor. Allí la estaba esperando Ángela, una sonrisa en la cara y un bol de caldo humeante delante de una silla vacía. Era el sitio de Samuel, pero claro, ella no lo sabía.
Toma, te sentará bien, cariño. Sonia se sentó y bebió a desgana el caldo, sorbito a sorbito. Así me gusta, tómatelo y luego a la cama, a dormir un poco. Tras apurar el bol, Ángela fue a fregarlo. Oye, ¿quieres que me quede esta noche contigo, Sonia? Dante o su amiga sabes que no me importa. Ni tampoco le importará a Miguel. No te preocupes, estaré bien, vale. Vete a casa. Si me hace falta algo te llamaré, descuida. Su amiga dejó el bol limpio en la encimera y miró con cara de preocupación a Sonia. No me gusta dejarte así y no te preocupes, estaré bien, en serio, sonrió sin demasiada convicción Sonia. Vale. Me iré, pero solo si me prometes que si me necesitas me llamarás, inquirió con semblante grave. Que sí. Te lo prometo. Cuando finalmente se fue Ángela, la casa le parecía aún más solitaria. Le daba la sensación que las estancias se encogían al ritmo del latido metálico del reloj de pared. Tic-tac, tic-tac, y así pasaba la vida. Sonia se tumbó en el sillón y trató de mirar la tele. Hizo zapping un rato, pero no echaban más que programas estúpidos con gente sonriente y feliz. Verlos acrecentaba su tristeza, así que apagó la tele, mirando su propio reflejo deforme en la pantalla vacía. Cuando la fatiga empezó a apoderarse de ella, supo que el momento había llegado y se fue a la cama dando tumbos. Una vez acostada se echó el edredón encima, tapándose parte del rostro. Cuando cerró los ojos percibió el olor masculino de Samuel. Olerlo hizo que brotaran de sus ojos cerrados lágrimas que mojaron la tela. Y así se quedó dormida. El sueño era intranquilo e inconexo. En su fantasía se sucedían imágenes aleatorias de su vida junto con Samuel. De repente estaba en el altar cuando en el instante siguiente se encontraba delante de un Samuel adolescente que la invitaba a salir. Los recuerdos se sucedieron a una velocidad cada vez más endiablada hasta que se vio a ella misma en un pasillo estrecho y kilométrico. Parecía el pasillo de su casa, aunque algo en él era diferente. En el fondo del pasillo se insinuaba la forma difusa de una puerta. Parecía la puerta del despacho de Samuel. Se acercó lentamente hacia ella. A cada paso que daba parecía que se hundía ligeramente el suelo. Pero cuando miraba hacia abajo no veía nada anormal. Siguió caminando hacia la puerta, una luz grisácea filtrándose bajo ella. Poco a poco iba recortando la distancia que la separaba del final del pasillo. De repente escuchó el sonido de las teclas del ordenador de Samuel agitándose con frenesí. Al escuchar aquel sonido emprendió una carrera desesperada para alcanzarlo, aunque a cada zancada que daba se alejaba la puerta, además de acrecentarse la sensación de hundirse en un suelo gelatinoso. Cuando comprendió que correr no le iba a acercar más rápidamente, se frenó en seco, cayendo de rodillas. Empezó a llorar mirando al suelo. Sin embargo, una luz llamó su atención. Era la luz grisácea que momentos antes había visto emanar de debajo de la puerta. Y ahí se alzaba el marco de madera, a un par de pasos de ella. Se levantó temblando, temiendo lo que pudiera esconderse tras aquel obstáculo onírico. Aunque cuando volvió a escuchar el tamborilear de las teclas se animó, abriendo la puerta de par en par. Vio el despacho de Samuel, con sus manuscritos apilados y los libros en las estanterías laterales. Pero también estaba una persona escribiendo en el ordenador, que estaba encendido. Samuel, eres tú. La figura se giró y miró a Sonia con una sonrisa en la cara. Era él, con su encantadora sonrisa dibujada en el rostro. Parecía pletórico. Perdona si te he despertado, Sonia. Ya he terminado la novela. ¿Te acercas y la lees? Sonia abrió entonces los ojos de par en par. Estaba en su cuarto, tumbada bajo el edredón. Todo parecía igual que antes de dormirse, aunque había una diferencia. Flotaba en el aire la colonia que Samuel ponía cada vez que presentaba a la prensa alguna novela. Y la última vez que la usó fue hace varios meses. Aquella certeza catapultó de la cama a Sonia, que salió corriendo por el pasillo oscuro de su casa. Tras unos pocos metros se plantó delante de la puerta del despacho de Samuel, filtrándose bajo ella una luz grisácea. No, y no puede ser. Samuel, ¿eres tú?, preguntó al silencio. Giró el picaporte lentamente y lo que vio la paralizó un instante. El ordenador estaba encendido. En la pantalla se veían párrafos enteros redactados.
Se acercó con los ojos abiertos como platos. Era la nueva novela de Samuel. Leyó en silencio la última página escrita, observando cómo alguien había redactado a su intención un postdata que decía así: dedicado a mi mujer Sonia, a la que tanto he querido y a la que siempre querré. Espero que te guste esta novela, bichillo. Siempre tuyo. Samuel. Mientras releía sin cesar este último mensaje de Samuel, sintió como un soplo cálido le acarició el cuello, arropado por el tic-tac del reloj de pared. No estás solo. Hace un tiempo un chico que se llama Jason, acababa de comprar una casa situada lejos de la urbanización, en los alrededores de un pequeño bosque, exactamente. Cerca de la casa, había un gran lago en el que se reflejaba el sol todas las mañanas. Jason era feliz con su vida, no tenía pareja, pero eso no le importaba, le gustaba vivir solo. Bueno, al menos eso era lo que él creía, y una noche, sobre las 2 o 3 de la madrugada, Jason se despertó al oír un fuerte ruido en el ático de su casa. Normalmente, no solía subir allí arriba, pero aquel fuerte ruido le obligó a subir para comprobar si se había caído algún mueble o cualquier otra cosa. En el ático no había luz, era el único lugar de toda la casa en el que no había electricidad. Subió con una linterna que tenía guardada en su habitación. Al hacerlo, no vio nada sospechoso y volvió a la cama un poco intranquilo después de aquel extraño suceso. A la mañana siguiente, desayunó e hizo su rutina diaria. Jason trabajaba de oficinista en una sede de edificios muy importante, se tomaba muy en serio su trabajo. Después de vestirse y desayunar, buscó su reloj de pulsera que tanto le gustaba. No estaba en la mesita de su habitación, él siempre solía dejarlo allí, pero esta vez su preciado reloj estaba bajo la cama. Qué extraño. Olvidando lo que había pasado, salió de casa y se fue directo a trabajar. El camino hasta la ciudad era un poco largo, pero eso no le importaba, le gustaba sentir el ambiente de la naturaleza mientras paseaba por el bosque. Cuando llegó a la oficina, el jefe le regañó extrañado por haber llegado tarde, puesto que Jason siempre llegaba puntual a su trabajo. Jason miró su reloj y se dio cuenta de que estaba atrasado 1 hora menos, como si alguien hubiera cambiado la hora manualmente. Durante el día, las cosas no le habían ido tan bien como resultaban irle. Salió del trabajo agotado, casi había llegado a casa, cuando de pronto, entre los árboles y matorrales del bosque que conducía hasta su casa, un escalofrío recorrió todo su cuerpo al mirar el perfil de su casa, y ver una luz que se reflejaba en la ventana del ático. ¿Estaba Jason imaginándose aquello a causa del cansancio o había realmente alguien más en su nueva casa? Bueno, hasta aquí llega este vídeo, espero os haya gustado, y una vez más disculpas por la espera. Nos vemos hasta la próxima.